Gloria a Dios. Mi Señor les bendiga, ovejitas. Estamos contentos, estamos bendecidos con el Dios de los cielos que está con nosotros. Quiero agradecerle al Espíritu Santo, hermanos, que es el que realmente faculta y autoriza a un individuo, a una persona de tipo autodidacta o instruido a ser usado por Dios. Realmente lo primordial es tener el apoyo en la institución de parte de él para que uno pueda obrar. Y yo creo que esta mañana nosotros fuimos enseñados por parte del Espíritu Santo que sacerdotes podemos serlo todos, algunos del altar, algunos en las mesas, algunos en aportes, pero el sacerdocio se lo entregó el Señor a esta nueva iglesia, porque dice la Escritura que le hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, y ahí está incluida usted, hermana, porque hay cuánta hermana que es la que cubre sus hogares, que cubre a sus hijos, que cubre a sus nietos, es la que realmente mantiene la vida. Así que yo quiero pedirle a mi Señor que en esta hora Él en su fineza bendiga esta unión, esta plática, que el Señor en su bondad permita que este sea un día de alegría, un día de gozo, un día de victoria para todos nosotros, sus hijos. De verdad que yo no tengo palabras para agradecerle al Señor la fineza que Él ha tenido para con nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos ahí en su casa, hermano. Y mire, deje por un lado la protección de salud. Nos ha mantenido económicamente, nos ha dado nuestro alimento, nos ha dado vestuario, nos ha dado sueño, nos ha dado hambre, nos ha dado la capacidad de poder valernos por nosotros mismos. O sea, mire, pues no terminaríamos jamás de agradecer todas las bondades y beneficios que de parte del Señor Jesucristo hemos recibido. Por eso el Salmo 104 dice: no olvides, alma mía, a Jehová ni ninguno de sus beneficios, porque son tantos, hermanos, que no tenemos cómo agradecerle a Dios más que alabándole, porque es lo que Él nos pide: una alabanza, una vida de comportamiento, de entrega, una vida de estar sublimados delante de Él. De verdad que además el Evangelio es lindo, hermanos. El Evangelio es una cosa preciosa que de veras los que hemos tenido diría yo, hermano, perdóneme, el privilegio único de poderlo disfrutar, reconocemos el poder que hay en el santo evangelio de mi Señor Jesús. Así, mis hermanos, que mientras estamos platicando, me agradaría que busquemos el libro de el Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12. Fíjense que a mí me agradaría sobremanera que pudiésemos hoy estudiar un poco sobre la Pascua, porque algo me habló el Señor en su fineza, en su misericordia, en dicha actividad de orden religiosa y por supuesto permitida por el Señor. Pero es necesario, hermanos, que la estudiemos, porque también alrededor de esta verdad se levantó una gran herejía, y ahora ya no solo de las religiones adyacentes o subyacentes, sino una tremenda herejía que también salió del seno de hermanos evangélicos. Entonces, y en la cual han caído mucha gente inocente en el tema de no sapiencia bíblica, y gente muy ilustre, hermano, porque al final es una herejía que nació con poder. Acuérdese que también el diablo tiene poder, hermano. Usted sabe eso. Y lo que él no tiene es todo poder. El que tiene todo poder es nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, nuestro también es Padre Espíritu Santo. Él sí tiene todo poder. Y a mí me agradaría, en ese mismo orden de ideas, que estudiemos qué es la Pascua. Fíjese que para entender la Pascua tenemos que ir a la raíz original. Bienvenido, gran familia del Colegio El Edén, sean benditos. De verdad que este fue un año
duro, pero sé que ya se dieron las primeras graduaciones. Y de veras, miren, en lo turbulento que fue este año, ay Dios, mis hermanos, ya solo ver graduados a los hijos o terminando un año escolar intermedio más, ya de veras, miren, a mí se me ha desatado un espíritu de agradecimiento, de gratitud a Dios, porque yo he visto morir hermanos míos, ¿verdad? Hermanos, homólogos, pastores, que han fenecido en esta batalla, y otros que fueron contaminados les dio el virus y todavía después de meses de haber salido están convalecientes, ¿verdad, hermano? Entonces yo de veras, yo me deslizo ahí, hermano, de mi cama, de mi habitación, de mis muebles, de donde esté sentado para postrarme un momento, ¿verdad, hermanos? Y decirle, Señor, la verdad que tuyo somos, Señor. El vivir para mí es Cristo, debemos decir, y el morir ganancia es. No estamos recibiendo jamás a ese demonio, que lo rechazamos, hermano, en el nombre de Jesús, lo aborrecemos de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras colonias. Nosotros debemos de cubrir y de orar por nuestras colonias, aún de aquel vecino que nos hace la guerra, hermano, hay que orar por él también. Que el Señor en su fineza se muestre a él, porque también nosotros en un tiempo fuimos enemigos y estuvimos separados de Dios por nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, en el nombre del Señor, ovejitas, debemos con todo poder y gloria alabar a Cristo en esta maravillosa hora. Él ha sido bueno para con nosotros. Doy gloria a su santo nombre por sus cuidados, por sus bondades, por sus misericordias. Alabanzas a Jesús. Dice la escritura, pero le quería decir, mire, Pascua se deriva de un término hebreo que se pronuncia Pesaj. Se lo repito, Pascua es lo mismo que Pesaj. Es una de las 7 fiestas hebreas, 5 que se instituyeron por orden divina y 2 más que se agregaron. Pero una de ellas es la Pascua. La Pascua antecede al Pentecostés por 50 días. Entonces, Pascua, literalmente, Pesaj, la palabra Pesaj, que es de donde se tradujo Pascua, literalmente significa pasar por alto. ¿Qué significa Pascua, ovejitas? Pasar por alto. Se lo repito, Pascua es un término castellano, español, que viene de una raíz hebrea que significa Pesaj, o sea, la fiesta del Pesaj. Y para nosotros el término Pesaj significa, usted lo busca en cualquier diccionario, traductor electrónico, usted puede buscar qué significa Pesaj, y Pesaj significa literalmente pasar por alto. Y no es otra cosa más que lo que el Nuevo Testamento, porque yo no puedo predicarle solo el Antiguo Testamento, aunque ahí esté la figura. De hecho, mire, Pablo sacó el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Es la esencia, es sacar la esencia del Antiguo Testamento para darnos en 27 cartas el Nuevo Testamento, que es la ordenanza para la iglesia. Y Pablo dice, porque todo hombre será juzgado por mi evangelio. Así que yo, en el nombre del Señor, quiero mencionarle lo siguiente. El Nuevo Testamento dice, y habiendo pasado por alto los pecados de los hombres, ahí está hablando de Jehová en Jesucristo, habiendo pasado por alto el pecado de los hombres, esos somos nosotros, los gentiles, porque Israel tenía otra dispensación, otra economía, era otro tiempo, otra edad. Nosotros necesitábamos también sustento jurídico para ver de decir que sí somos libres, porque puede venir un demonio, hermano, y decirle, pero ¿y qué sustento tenés vos? Porque encima son abusivos, de que tú digas que sos libre, que sos salvo. Pues el sustento jurídico que tenemos es mire, la palabra de Dios. Es como usted con su casa, con su carro, con su moto, su bicicleta, su licuadora, su plancha, ¿qué acredita que usted es dueña de ese bien? Alguien puede llegar, mire, y por usted eso es mío, si se parece al mío. Sí, pero aquí está el documento legal que me acredita como el dueño y tenedor del mismo.
O sea, ¿a dónde lo llevo yo, ovejita? Nosotros debemos de tener un sustento bíblico. En ese mismo orden de ideas, yo quiero entrar de lleno al mensaje, porque luego nos hace falta, hermano, los minutos que al principio a uno le sobran, luego los está uno estirando y más de algo se queda en el tintero, me pasa siempre y le pasa a cualquier homólogo y hermano mío que se dedica a esta misericordiosa obra de predicar el santo evangelio del Señor Jesús. Bien, aquí hay un detalle bien importante. Fíjese que la última plaga, este libro es profundísimo, hermano, y esta enseñanza es muy profunda. Lastimosamente no puedo tener todo el tiempo ni las herramientas necesarias para podérselo transmitir el día de hoy, pero ya estamos trabajando, porque esto es por fe. Ya estamos pidiéndole al Señor el equipo necesario para poder, en lo que yo estoy predicando, agregar una medio pantalla o un recuadro y poderle ir sacando los demás detalles que queremos llevar delante del Señor a ustedes, que se merecen una explicación muchísimo más didáctica, porque esa es la belleza del Evangelio, hermano. Y entonces, ¿a dónde lo quiero llevar en esta maravillosa hora? Fíjese que Dios le dio a Egipto 10 plagas, pero en la última plaga, que fue la plaga de los primogénitos, pues Faraón se doblegó, ¿verdad? Pero mire, Faraón se pudo haber doblegado sin plagas, hermano. ¿Cuántas veces no vimos, pues, a reyes doblegados por un sueño que les temblaban las canillas, hermano, las piernas, les temblaban y se quedaban temblando ahí por una experiencia espiritual? No digamos, ovejitas, hombre, que este señor Faraón, porque la Biblia dice que era Dios el que endurecía el corazón de Faraón para no dejar ir a su pueblo. Ahora miren pues, hermanos, por eso nosotros no tenemos que rogarle al hombre, sí decirle las cosas, qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, pero el que da el último martillazo, el último apretón a la tuerca es Jehová, hermano. Entonces note, fíjese qué hermoso esto que le voy a transmitir, porque en la última plaga, ahora le da otra ordenanza a Israel, porque fíjese, pues esto es casi algo nunca que se predica, y es que mientras Dios le daba órdenes a Egipto, también le daba órdenes al pueblo de Israel. O sea, ambos debían de ser obedientes, unos por amor y otros por temor. Y igual somos nosotros. Entonces, la gente, por ejemplo, oiga, pues, en la pandemia se dio una misma ley para todos, pero unos las siguieron por temor y otros que ustedes y yo de una vez, pero de una vez remachemos que el hombre es falso, es efímero, es falaz, es mentiroso, hermano, que acrecenta la realidad de las cosas para beneficio propio. Y estoy hablando ahí no de Guatemala, sino de todo el mundo, ¿verdad? De las angustias, los temores que ellos generaron. Hay sendas, pero sendas demandas billonarias hacia la República Socialista de China y también contra la OMS por haber escondido detalles que eran necesarios, por alterar protocolos tales como lo era el no hacer autopsias o necropsias, hermanos. Y mire, el que es doctor sabe que para entender de qué falleció una persona, cómo hay que generar una autopsia. Entonces, ¿a dónde lo llevo? Mire, pues en la 10ª plaga, el Señor le dijo una cosa a Israel, y es que Él le dijo, miren, yo voy a soltar la última plaga, y la última plaga ya no era un organismo, porque soltó organismos, por eso se llaman plagas. Ya no soltó roedores, bichos, animales, ya no, como el tema de las langostas o grillos, para los que vivimos de este lado, los que me escuchan en México, que son chapulines o langostas, como le llama la Biblia, porque para nosotros una langosta es un animal marino muy delicioso y caro, hermano. Eso es para nosotros el término langosta de este lado. Pero la realidad es que eran grillos que andan comiendo por ahí todavía como residuos de aquel momento de enojo de parte de nuestro Dios. Nunca se le olvide, Dios no odia, Él no puede odiar, sino ese sería un error dentro de Dios, y Dios no tiene
déjà vus, Dios no tiene errores, Dios no odia. Por ejemplo, mire, Dios odia el pecado. En ninguna parte de la Biblia va a usar el término odio porque el odio es un pecado. El término es aborrecer, que es lo mismo. Haga de cuenta que aborrecer y odiar es exactamente lo mismo, porque Satanás, como no puede crear, él réplica, él duplica, él clona. Entonces él replicó el aborrecimiento que alguna vez Luzbel tuvo y ahora ha caído, se volvió odio. Entonces Dios no odia. Repítalo en su casa, Dios no puede odiar. Dios lo que hace es aborrecer. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, entrando en materia, pero directamente, porque el tiempo, ahí se va a dar cuenta cómo nos avanza. En el capítulo 12 del libro del Éxodo está la Pascua. Habló Jehová a Moisés, dice, y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, miren pues hermanos, esto aquí empieza un lío doctoral, doctrinal, teológico, que esta es la hora que los hombres más iluminados no se ponen de acuerdo. Porque Dios le habló, dice la escritura, a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. O sea que estaba haciendo Dios dando ordenanzas en tierra extranjera. Eso es algo donde los muy doctos se pierden, porque ellos saben que Dios, usted no va a ir a dar órdenes a una casa ajena, pues hermano, si usted es una persona de mente normal, ecuánime, usted no va a llegar a ordenar a una casa que no es suya. Pero dice la escritura, Jehová ordenó en tierra de Egipto diciendo, este mes os será por principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Mire pues hermano, por favor présteme todos sus sentidos aquí, a mí me interesa que usted aprenda algo. Por favor preste atención. Más si usted tiene familia mesiánica o judaizante, siendo usted Chiquimula, Chimaltenango, Quiché, Reu, Petén, Buenos Aires, Córdoba, Tocumen, Tocoa, El Amate, La Libertad, Cuscatlán. Mire, si usted no es hebreo y lo meten a una religión que se llama mesianazgo, o los mesiánicos o los judaizantes, ellos están delante de Dios mal, porque están resucitando algo que Dios de momento ya detuvo, mató, está silenciado. Ahorita es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la fe, porque bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron, visto el degollamiento, visto la presentación de los panes, visto el lavacro, visto el arca del pacto, visto el fuego que bajó con nuestro padre Elías, visto cuando se abrieron los mares, visto cuando Jesús murió. No lo vimos, pero por fe lo creemos. Esta es una dispensación que es por fe y no por vista, como está escrito. Entonces, óigame pues, Israel tiene perdidos, escuche bien lo que le voy a decir, entre 65 y 100 años en todos sus calendarios, desde el día en que salió nuestro padre Adán del huerto del Edén y se volvió humano, un simple mortal, hasta el día de hoy, Israel tiene perdidos entre 65 y 100 años. Entonces, mire hermano, si tiene perdidos los años, no digamos los días y no digamos las horas, ellos están trastornados en el tema del calendario. Entonces, ellos, en primer lugar, celebran la Pascua el día viernes para amanecer sábado. Pero hermano, sábado no es sabbat. Sábado en el calendario hebreo común y corriente pudo haber caído lunes, martes, miércoles o jueves. Y ahí, miren pues hermanos, ahí olvídese que los mesiánicos puedan guardar eso, tienen que trabajar. Es que soy mesiánico, sí, pero usted es mi empleado, pues, y entonces si quiere, renuncia al trabajo y váyase a meter a su casa, le van a decir, porque nuestro sábado, nuestro sabbat es Jesús, no es un día. La gente que guarda el viernes para el sábado es regularmente gente que no trabaja, que no tiene tiempo, no tiene problemas de horario y puede empezar de 6 a 6 a guardar dicha fiesta que era únicamente para el pueblo judío. Jesús guardó el sábado, correcto, y sin embargo en día sábado él rompió la regla y anduvo sanando enfermos, él se movió, se hicieron
acusar, y él les dijo, ¿no os acordáis que David y los hombres que con él estaban entraron al templo y comieron del pan de la proposición, tanto él como los que estaban, y no les pasó nada? Pues yo soy el Señor del sábado, mencionó Jesús. Ahora mire pues, hermano, como se perdieron los tiempos, se perdieron los años, Israel tenía 433 años de estar en cautiverio, ellos perdieron el idioma, las costumbres, perdieron también, hermano, todo tipo de control en los aires, astros, la siembra y la cosecha, porque ellos ahí fueron esclavos, tierra de esclavos, tierra de dolor, tierra de paga. Nosotros venimos a una tierra llamada Egipto como sistema que nos esclavizó a cualquier cosa, porque estábamos esclavos del enemigo, hermano. Acuérdese cómo fue su venida antes del santo y precioso evangelio de Cristo. No había otra manera, ovejitas. Entonces escúcheme, por favor, yo quiero que usted me oiga con todo mi corazón. Para cuando el Señor sacó a Israel, por eso aquí hay que tener cuidado, porque aquí Dios levantó un nuevo tiempo. Es ahí donde se pierden los hebreos, oveja. Mire lo que está diciendo el Señor. Este mes o será principio de los meses. Y si usted regresa a Génesis, Dios ya le había dado a nuestro padre Adán y luego en la salida al principio de los meses. ¿Por qué cambió el Señor el calendario? Porque era una nueva oportunidad, porque la Biblia dice aquí que Jehová Dios hace nuevas todas las cosas. Dios no va a vivir en tus ruinas, Dios no va a vivir en tu pasado. Dios es un Dios de presente, un Dios que va en el futuro. Y mire lo que dice, pues, este mes os será a principio de los meses. Para vosotros será este, se lo repito, para vosotros será este el primero en los meses del año. Mire, por favor, quiero que usted me escuche. Una hermana que finamente nos está viendo, bendita seas, hermana, porque ella sabe a quién me refiero. Cuando la Biblia dice que Matusalén vivió 969 años, alguien le dijo a ella que se tomaban los días por medios días. Entonces por eso vivió 969 años Matusalén. Va, pensemos que fueran medios días, vivió prácticamente 1000 años. O sea que de todas formas vivió 500 años si se vivieran a medios días. Pero ¿cómo le digo yo que eso no es cierto? Porque yo tengo que tener fundamento bíblico. Y es que Dios llamó al día cuando está el sol y a la luna cuando es noche. Entonces el Señor fue el que generó el periclo, el lapso completo, que de un amanecer, escúcheme pues, al otro amanecer es un día. Y desde que la tierra fue creada, para que la tierra rote en su movimiento de rotación, son 24 horas las que tarda de las 6 de la mañana a las otras 6 de la mañana. A eso se le llama un día en la Biblia. Entonces lo que ocurre es que gente que ha estudiado teología, hermano, que ha ido al cementerio, quiero decir, ha ido a estudiar al seminario, perdón, ha entendido, hermano, 1000 cosas que ahí enseñan. Pero un día son 24 horas en la Biblia. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Israel estaba siendo hecha libre de Egipto, Israel había perdido el idioma. ¿Qué iba a hablar Israel después de 433 años? ¿Español o hebreo? ¿Acaso hablamos nosotros las lenguas matrices originales de Guatemala? No, hermano, nosotros ya hablamos español. Y dice la ciencia, escuche pues, que en el idioma en que usted y yo nacimos, sea cualquiera de la tierra, lo más que un hombre, una persona, un individuo, un mortal puede aprender de su idioma materno en toda su vida, lo más es un 33% del idioma. Estoy hablando de lo más. Pero así, hermano, como los muchachos ahora que solo aprenden a hablar en la calle y hasta con gestos, caras, bocas, señas, ¿cuánto hablarán ellos de español? O usted o yo, hermano. Porque ya cuando nos toca escuchar términos como alopecia, como sintaxis, escuchar términos, hermano, o vocablos de orden jurídico, médico, arquitectónico, de ingeniería, mecatrónica, nos quedamos, hermanos, reconozcamos que esas palabras están constituidas de entre el otro 67% que nosotros jamás vamos a lograr aprender, porque no es para nosotros
una obligación, pero comunicarnos sí podemos en el idioma que nacimos. Ahora, yo vuelvo acá. Miren lo que dice la Biblia, pues. Este mes os será por principio de los meses para vosotros, y será el primero de los meses del año. Dios les estaba volviendo a hablar del calendario, eso es bien importante. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, que empezaba ahí estaban ellos en el primer día del primer mes del primer año fuera de la cautividad. Oiga pues, tómese cada uno un cordero según las familias, los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero porque había que comerlo, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de personas, conforme al comer cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, el tema no era cuánta gente, el tema era cuánto se alimenta un cordero. Ahí hay otro mensaje, pero no es hoy el día que podemos hacerlo. Mire, eso es terrible. El tema no es la gente, el tema no es comida ovejas, no lo es. El tema es el hambre, el tamaño de las personas, lo que va a determinar el tamaño del cordero. ¿De qué tamaño es tu cordero? Para darle un adelanto. ¿Con cuánto te sacias tú? A mí deme un poquito, hermano, una tortillita con un poco de chile y una... No, y hay otros, hermano, que no nos alcanza, que somos de doble tanque, qué sé yo. Pero ahí hay otro estudio. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese lo que está diciendo, hermano, porque muchos no veníamos del rebaño del Señor y muchos nacimos en el evangelio, como yo, que soy tercera generación para la gloria del Señor, mis hijos cuarta, y yo soy ya tío, abuelo, yo ya tengo una quinta generación entre mi sangre de hijos del Señor. Vaya, de las ovejas o de las cabras, fíjese lo que está diciendo el Señor, si mire de dónde Él nos sacó. Y los guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, les está diciendo dentro de 14 días. Les estaba dando tiempo. Dios siempre da tiempo. Si quieres cerrar un poquito la imagen con tus 2 dedos para que no se me olvide. Entonces, escuche, hermano. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Por qué no 3? Ahí viene el holocausto del maestro. Eso es tremendo, hermano. Y no tomarán de la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Esa es la cruz de Cristo. En el dintel de las casas en que lo han de comer. Porque el evangelio no se lo podemos meter a la gente. Esto es un tema de personal, de comunicación personal entre usted y Dios. Oiga, pues de aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Usted nunca ha comido con amargura, hermano? Tal vez le dieron su mejor comida. Tal vez usted está su plato preferido, está bien. Pero se lo amargaron antes, hermano, mire, y sí tiene hambre, pero ya no lo disfruta como usted debió de haber disfrutado su plato preferido. Usted salió a pasear y alguien le amargó su viaje y usted ya se fue callado, hermano. Oiga pues, oiga lo que aquí dice: comeréis con hierbas amargas, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ni asada al fuego. O sea que el tema de cocinar ante las cosas ya se daba desde épocas inmemoriales. Su cabeza y sus pies y sus entrañas también, hermano, mire pues. Ninguna cosa dejaréis, había que comérselo todo de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Bien, dejemos ahí un momento la historia. Dejemos un momento la historia, ya leímos de ella lo que necesitábamos leer en esta mañana, solo para entender el contexto en que el Señor quiso hablarnos a nosotros como su pueblo. Vean, nosotros tenemos que entender lo siguiente: el Señor Jesús o el Padre Jehová ordenó a Israel diciéndoles en pocas palabras: viene la última plaga, y en esa última plaga yo me voy a cocinar a todos, incluyéndolos a ustedes.
pero les voy a dar una oportunidad. Júntense de acuerdo al tamaño del cordero, la cantidad de personas, inmólenlo, mátenlo, dególlenlo, esto y lo otro, y con su sangre lo ponen y lo riegan en los dinteles de las puertas. Óigame pues, hermano, ustedes y yo todos tenemos puertas. Todo lo que sea entradas o salidas del cuerpo son puertas. Las que nos interesan, los oídos, los ojos, el paladar, las fosas nasales, son puertas. La mente es una puerta, hermano, el corazón es otra puerta. Y tenemos que vivir aplicando la sangre del cordero en nuestras puertas, porque por ellas entran o salen cosas. Entran deseos, salen deseos, entran chismes y salen chismes, entran cosas no gratas que no tienen que ser cosas de orden sexual, hermano. Alguien puede codiciar el carro ajeno, etcétera. Entonces tenemos que estar aplicando la sangre de Cristo en una forma espiritual, porque ya no vamos a ir a buscar un animal para degollarlo. Ahora hay leyes que protegen a los animalitos, que se llama la Sociedad Protectora Animal, y esa existe en toda la tierra. Entonces yo vuelvo aquí, que era lo que el maestro estaba diciendo. ¿Cuál era el entendimiento sobre esta orden? La primera, mire pues, ovejita, la primera es que Israel perdió los días, no tiene dónde degollar animales, no tiene templo, no, ellos están fritos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos tienen 2000 años que les están acumulando sus pecados, porque ellos no tienen cómo redimir sus faltas, más que como nosotros por la fe, porque en el caso suyo y mío la Biblia dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oír. Entonces, oiga, él se ofrendió como el Cordero universal, y mientras durase, hermanos de mi corazón, mientras durase la gracia, la sangre de él nos cubre como corderos personales, familiares, ancestrales, ascendientes, descendientes. Él es el que lo llena todo en todo. Ahora, ¿por qué el Señor dio esta palabra del Pesaj? Pesaj, como ya lo dijimos al inicio de esta enseñanza, para aquellos que se están agregando, Pesaj significa pasar por alto. ¿Qué quiere decir Dios con pasar por alto? Miren pues, olvidar el pecado de los hombres. Entonces, ¿cómo funcionaba? El ángel destructor que mató al primogénito de este hombre de Egipto, hermano. Oiga pues, el ángel de Jehová no anda viendo pedigrí, ascendencia, descendiente, si tiene o no dinero, si es el esclavo, libre, científico, o alguien vago, hermano, que no le gusta nada. No, 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 no. El ángel de Jehová sigue órdenes. Por eso es que vemos, hermano, a la representación de la justicia, que de un lado tiene la balanza, del otro la espada, pero tiene vendados los ojos, como quien dice, ella hace el bien sin ver a quién. Por lo menos lo tenemos en una efigie, ¿verdad, hermanos? Alabe a Jehová y disimule. Pero escuche, oveja de mi Señor, qué maravilloso es esto, porque nuestro Padre Celestial, que vive para siempre, le enseñó a Israel lo siguiente. Le dijo: la única forma que mi ángel no ingrese a la casa donde tú vas a estar es que esté la sangre, que esté con hisopo puesta la sangre en todos los dinteles que la casa tenga. Entonces mi ángel pasará por alto tu casa. Eso significa, entonces mi ángel Pesaj tu casa. Mi ángel Pesaj tu familia. Mi ángel Pesaj tus pecados, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y lo vamos a colgar ahí, que el Señor pasó por alto el pecado de los hombres y tabernaculizó entre nosotros los humanos. Entonces, mire, usted mira, hermano Jairo, qué precioso. Yo lo vi en alguna película, serie, novela, qué sé yo, sí. Pero óigame pues, oveja, ¿a dónde lo llevo yo? El Señor dice: comeréis, no comeréis de él nada crudo, dice, hermano. Oh, qué terrible, hermano precioso. Y dice: hermano de mi corazón, lo comeréis con panes sin levadura, y lo comeréis con hierbas amargas. Aquí es donde yo me quiero centrar en esta hora, porque este fue el mensaje que yo recibí, mismo que transmito fiel
y literalmente al cuerpo del Señor que me ve en esta hora y que nos van a ver en diferido por las generaciones, porque mire, la tierra está llegando a su final ya, el final de la gracia, porque termina la gracia y todavía sigue una historia humana. Todavía viene la gran tribulación, ínterin, sería coma, paréntesis sobre paréntesis. Se termina la gracia, se reanuda la ley, los humanos siguen igual, entra la gran tribulación, otro paréntesis, milenio, luego paréntesis anterior, sigue la humanidad, se destruye la tierra, cielo nuevo, tierra nueva, los salvos aquí y los muertos al lago de fuego. Bien, entonces, ¿por qué yo le hablo a usted de la siguiente manera? Oiga, pues, Dios le dijo a Israel que comiera el cordero. Hermano, ¿con qué alegría va a estar uno comiendo si está oyendo la gritazón afuera de la muerte? ¿Me entiende? O sea, oír los gritos que el ángel del Señor mató al primogénito, porque acuérdese que la Biblia, el Señor dijo, mía la venganza. Ay Dios, hermano, y Faraón había matado antes a los primogénitos de Israel. ¿Se recuerda usted? Cuando nació nuestro padre Moisés, salió una ley misma que salió en los días de Jesús con Herodes, de matar a todo recién nacido de 0 a 2 años. O sea, mire, Egipto cometió el error de meterse con Dios. ¿Cuánto presidente, rey, primer ministro hemos oído hacer pactos con Dios y no cumplirlos? Y la Biblia dice que Dios cobra los pactos. La Biblia dice cuando tú prometas algo, cuando tú ofrezcas algo, cuando tú hagas un voto, apresúrate a cumplirlo. Dice, por eso hermano, mire, si usted le prometió algo al Señor y ya no lo va a hacer, tiene que buscar su rostro y pedirle a Él que Él lo desate de algo con lo que usted se comprometió. No digamos entre los hombres, que ellos a la cárcel meten a cualquiera, hermano, si se incumple en un documento que se escribió delante de un abogado, notario público y mismo que lo protocolizó dentro de su libro, hermano, en el cual ese es el orden oficial que cualquiera puede leer, que están en superior jerarquía a él para observar todo el movimiento que tuvo ese año, que es por año que se abre y se cierra el libro de protocolos de los abogados. Ahora vea, hermano, yo vuelvo con ustedes. ¿Por qué la escritura dice aquí, ovejas de mi Señor, comeréis, dice la Biblia, todo sin dejar nada? Y dice la Biblia, y lo comeréis con legumbres amargas. Aquí es donde yo le quiero enfatizar y entrar a lo medular del mensaje, hermano. Y vamos a irnos ahorita al Nuevo Testamento. Óigame pues, ¿cuántos de ustedes y yo hemos pasado toda una vida pidiéndole a Dios algo? Traiga la memoria. Yo tengo 35 años ya en esto, hermano. Y hay cosas que yo le he rogado desde el primer día de mi conversión hasta el día de hoy y Él no me las ha concedido. Y eso de alguna manera genera, hermano, un desgaste, genera frustración en nosotros los hombres que somos tan fáciles de frustrarnos, que nos ahogamos en un vaso de agua, etcétera. Pero hay un principio. Mire pues, ¿sabe qué estaba diciéndole Dios? Ustedes su última cena aquí en Egipto la van a hacer para recordarse de aquí en adelante y por todas sus generaciones lo duro que fue salir de Egipto. Entonces, lógico, rico el pedazo de carne, sí, pero no llevaba condimentos de ningún tipo. Entonces, hermano, mire, no solo es la carne, es los agregados que le ponen, si es marinada, la veracruzana, si le ponen todos los pimientos que puedan haber, le da un sabor más exquisito a la carne. Pero en este no era el caso. Aquí era sin ningún tipo de agregados, con panes sin levadura, o sea, es como una tortilla. El pan sin levadura no levanta, porque es la levadura, el fermento, lo que hace que a la hora de cocinar, el pan francés, pues, que es el que conocemos en Guatemala, si no tuviera levadura, no levantaría, sino que sería una plasta de pan rica, por supuesto, y todo, pero no creció. Entonces, oiga, 3 elementos. No nada extra a la carne, pan sin levadura y lo que es peor, hierbas amargas. Fíjese que en mi país, en Guatemala, Centroamérica, que es de donde hoy salimos a todo el mundo, donde nos escuchan y nos escucharán,
hay una sopa, un caldo, un brebaje caliente que se hacía de algo que se llamaba quilete. ¿Cuál era el otro nombre? O de macuy, que son nombres muy propios. Usted lo ha de tener en sus países. Pero en el tema específico del macuy, si no... ¿ah? También de hierbamora. Pero en el tema específico del macuy, si se quebraba la hoja con la uña para ir seleccionando lo que se iba a usar para el caldo, el brebaje, se amargaba y sacaba un olor, un sabor terrible. La hierba, no así, el caldito, el agua, que era muy delicioso. Entonces aprendían las amas de casa cómo tenían que partirlo para que dicha planta no sacara lo amargo de ella, sino sacara el sabor tan delicioso. Y ahora se ha descubierto los beneficios homeopáticos o de temas de salud que el mismo tiene. Mire pues, ¿se puede imaginar usted lo que será comer una carne de un animal tan rico sin sabor? Un pan que podría haber tenido un sabor hermoso, rico, con leche, agregarle panela, agregarle miel, todo sin sabor, y encima una hierba amarga. ¿Y sabe qué estaba diciéndole Dios? Para que no se olviden, ni ustedes ni sus hijos, que en el primer mes del año que de aquí en adelante yo les estoy devolviendo, porque el otro se perdió, lo perdieron sus padres por pecadores, por abusivos, por violentos, por traidores, por todo el listado de daños que tenemos los humanos. Dios les dio una nueva época y les dijo: en este mes, primer día, a los 14 días del primer mes, van a comer esto para recordar, oiga pues, oveja, que yo los saqué de tierra de Egipto, tierra de esclavos, donde los maltrataron, les quitaron el idioma. Mire con qué idioma usted y yo venimos a Cristo. Dígame si no han pasado años de años para que nuestra boca sea limpiada con lejía, hermano, para que nuestra boca sea quemada con carbones encendidos a fin de purificar nuestro hablar en medio de la tristeza o en medio de enojos que son muy supremos, donde si no sale a la boca, brotó al corazón, igual es pecado, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en aquel día Dios juzgará las intenciones de todos los hombres y también sus hechos. Las dos cuentan, una tiene más relevancia que la otra, tanto que Jesús dijo: habéis escuchado que no codiciaráis a la mujer de tu prójimo, mas yo os digo que el que solamente habiéndola visto para codiciarla sin haberla codiciado, o sea, solo la vio, ya adulteró con ella. O sea, mire, oveja, el que creyó que el evangelio es más fácil que la Torá y la ley se equivocó, hermano. Si la Torá, el único que la pudo cumplir en todos sus puntos fue Jesús de Nazaret. Ahora imagínense la gracia. Por eso nosotros necesitamos, ovejitas de Dios, la sangre de un cordero, que las pongamos en todas nuestras puertecitas, porque pecamos de a diario. Las manos pueden ser una puerta. Y mire pues, Dios le dijo: hierba amarga, no una hierba, dice hierbas en plural. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, Dios de alguna manera sabe que nosotros nos olvidamos de las cosas. Le voy a preguntar algo. Trate de traer a memoria a alguien que le haya hecho un bien a usted, a sus hijos, a sus papás. Hágalo. Alguien que le ayudó en algo que no tenía obligación de hacerlo y lo hizo. Bueno, pues esa persona, hermano, merece gratitud y a uno se le olvida. Uno ya no sabe dónde está, qué hacer para mostrar gratitud, aunque el favor no fue tal vez a usted, pero fue a su mamadita. Hermanos preciosos, mire, los humanos solo salimos del problema y nos olvidamos. Como aquellos leprosos, que eran 10, como aquí 10 eran las plagas, era la lepra. Hermano, oiga, de los 10 solo uno regresó, tanto que Jesús regañó a ese, porque le dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Como que entonces sí tenían que regresar por un tema moral. Vaya, y en un ratito se les olvidó. Y diga que usted y yo no somos iguales, hermano. Alabe a Jehová y diga: ahí te hablan. O hágase el mareado, hermano. Usted sí se acuerda de las bondades. Por eso decía el rey David:
bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tanto que David todo lo escribía. Qué belleza haber leído los escritos de ese varón, hermano. Lástima los enemigos del evangelio, y aquí estoy hablando pseudos evangélicos que tienen todavía toda esa documentación ancestral en la religión mundial, que conserva todos estos manuscritos. Qué hermoso, hermano, ha de ser leer aquellas preciosuras que escribió como relatos, crónicas o salmos, poemas, el rey David. Entonces yo vuelvo aquí, hermano. Miren, Dios te marca, aleluya, tu vida con cosas que especialmente te amargaron, te marcaron tu corazón. Le voy a dar un ejemplo, hermano. No se madura igual en el árbol que fuera del árbol, por temas económicos más que todo. Las cosechas de la fruta que se va a vender en mercado se hacen antes que el fruto esté de tiempo o maduro, y entonces maduran ya de forma ¿qué diría yo? Sintética, ya por medios químicos, maduran posteriormente. Maduró la del árbol y maduró la que se cortó antes de estar a tiempo. Pero para el que conoce, no es lo mismo la fruta comida del árbol madura que la fruta madurada días después de haberse cortado de su árbol. Y aquí quiero decirle algo. ¿Dónde maduraste tú? ¿Alcanzaste tu punto de maduración en tu familia? ¿O será que te cortaron los días de la vida de tu papá? No será, hermano. Mire, yo ayer recorría unas instalaciones preciosas que Dios le permitió a un conocido mío, una cosa de verdad loable, linda. Todo adquirido de una forma correcta, hermano, el fruto del trabajo de esta persona a quien Dios quiso engrandecer. Pero hay un principio, ¿verdad? Su mamá recibía personas del altiplano, les daba un lugar donde dormir, en lo que Guatemala llamamos zaguán, o se le llamaba en esa época zaguán, es un zaguán. Y luego de madrugada se levantaba a hacerles mosh, polenta, incaparina, y sin cobrarles nada les daba, hermano, y la bendecían y le tiraban bendiciones. Pues no cabe duda que hoy su hijo cosechó. Y mire, pues cuando yo entraba a ver todo eso, vea qué cosa tan hermosa, hermano. Le dije yo, ¿y tu mamá alcanzó a ver esto? Le dije, no, me dijo, ella murió cuando yo tenía 17 años. Mi papá sí, aunque no ha entrado por su edad, pero él por fuera ve, y de plano, hermano, los ojos de amor de uno de papá, ¿verdad? De ver que sus hijos, primero que todos, son hijos de bien, que Dios los ha prosperado económicamente, pero que ante todo conocen a Jesucristo. No, mire, hermano, perdóneme, ya no hay más nada que pedir. Tampoco sea usted un amargado, ni ande masticando hierbas amargas. Por eso es que era una vez al año que había de hacerlo Israel. Solo para recordatorio, no para subsistencia. Para subsistencia al vino, para subsistencia a los dátiles, para subsistencia al queso, para subsistencia a la leche, de todos los animales que dan leche. Entonces, óigame, ovejita, qué cosa tan maravillosa, hermano, porque Dios a este maravilloso pueblo, ¿sabe qué? Le estaba diciendo, mira, yo no quiero que tú vivas amargado, pero cada vez que pase algo, va a venir a ti el pesaje, va a venir a ti lo que yo pasé por alto. Solo para que no te olvides, porque Israel decía, en Egipto, ya que iban ellos en el desierto, comíamos cebollas, comíamos ajo, puerro, comíamos carne, comíamos de lo mejor que había en Egipto. Sí, hermano, está bien, pero se les olvidaba que el paladar no es todo. Se les olvidaba la penqueada, o sea, los golpes que le daba Faraón y todo Egipto, que los miraban con desdén. ¿No será que algún tiempo te miraron a ti, hermano, hermana, así? ¿No será que el que te debió de dar amor, más bien te causó dolor, te causó daños? Y has llevado años, óyeme, para poder sacar esa hierba amarga de tu boca. Tanto es, ovejas de mi Cristo, que a Jesús en sus últimos momentos le quisieron meter esa amargura a su corazón a través de su boca. Si no había sido suficiente
lo que el diablo quiso amargarlo en todo el camino del Vía Crucis. Todavía en sus últimos momentos de vida, en los que se supone que todos tratamos con cariño a nuestros familiares que van a partir, por no decirle a nuestros gatos, a nuestros perros, hurones, cotorros, loros, pericos, cuanto clase de animal haya, y que usted sea poseedor de uno de ellos y ya le dieron un cuadro clínico en el cual él mismo va a morir, usted lo trata con cariño. Si es su mamá, querer más esto, querer, porque sabe que son sus últimos momentos, hermano. Mire, la ley de todo el mundo contempla que aquellos que van a ser aniquilados de la sociedad por antisociales, por delincuentes, se les dé un último deseo, que regularmente todos piden una cena, lo que ellos quieren, lo mejor. ¿Sabe por qué, ovejas? Porque se merece la muerte, claro que se la merece. Si violó, descuartizó, hizo cualquier tipo de sandeces con alguien, pero la sociedad no puede agregar odio al fusilamiento, a la silla eléctrica, a cámara de gases, a inyección letal, para retraer de la sociedad a este individuo. Debe de hacerle dulce su último momento. Y mire cómo hicieron con el maestro, hermano. Por eso le cayó a Israel y le sigue cayendo, hermano. Porque en sus últimos momentos, cuando él pidió agua, mi lindo hermano, no, hombre, si tanto bien él les hizo, ¿por qué mojan, hermano? Y le llevan vinagre, le llevan amargo a su boca a él. Por eso Jesús dijo, si tu enemigo te pide, dale. Yo todavía no entiendo, hermano, no comprendo el amor de Dios. Yo le hablo con toda entereza, con todo lo que yo he recogido estos 35 años y los 50 de vida, porque fue una hermosura haber nacido en un hogar evangélico. Yo todavía hoy no logro entender, ovejas de mi Señor, el amor de Dios en todas sus aristas. Es mentira. Solo sé que Él se ha encargado de hacer mis días dulces. Y sé que los tuyos también. Sí, la mayoría son dulces. Pero de repente, una vez al año, viene la amargura, viene la hierba amarga. Y ese año puede ser cada semana, una vez al mes, cada 2 meses, cada 6 meses, 3 meses, un quinquenio, no sé, hermano. Pero vienen esos tiempos donde uno baja su cabeza, uno llora, no encuentra la salida, no sabe, hermano, qué hacer, a quién acudir, puerta que toca, puerta cerrada. ¿Qué hacer ahí, hermano? Entonces, ¿no será un tiempo entre tú y Dios? Hermano, pero ya llevo 10 años ahí, yo llevo 35 en ciertas cosas que yo le he suplicado a mi Señor, con oraciones, humillaciones, con todo tipo de bondades para que Él me las cumpla, y no le ha dado todavía el deseo de hacerlo, no le ha dado la gana. Él es Dios, Él es soberano. Él sabe que no he adquirido todavía estatura para Él darme lo que yo le he pedido, mismo que siendo venido en la mano de Dios me vaya a destruir a mí. Entonces yo tengo que entender, oveja, aunque sea amargo, el no de nuestro Padre, hermano, pero Él sabe lo que está haciendo. Y entonces le dijo a Israel, te lo vas a comer, o sea, no te voy a dejar de dar cordero. Usted sigue en el evangelio. No te voy a dejar de dar tu pan. Usted tiene revelación en la Biblia, pero comiendo amargo, comiendo odio de los que mamaron tus pechos, madre, comiendo odio o maldiciones de aquellos, padre, a quienes tú te levantabas de madrugada para bendecirlos, para llevarles una comida a su casa. No es correcto, hermano, pero ¿sabe qué? Es para que no olvide uno de dónde Dios lo trajo, porque ahora olvídese de sus hijos, de sus hijas, olvídese de todo y quédese usted solito. Mire pues, el día que Dios nos llame a su presencia, al juicio, al tribunal de Cristo, ahí no va a poder usted llegar en familia con los que le hicieron daño, el que nada, ahí Dios lo va a llamar a usted para enjuiciarlo a usted, no para salvación, sino para galardones. Sí vamos a ser enjuiciados, claro que sí. Por eso la Biblia dice que el que mucho pecó,
van a celebrar muchos látigos, pero es para galardones, que todo lo que hicimos durante estuvimos en el cuerpo, en aquel día no será tomado en cuenta, nos sumará o nos restará. Óigame pues, oveja, óigame. Ahí usted va a presentarse solo, y yo también, hermano. Mire, primero que todo le voy a decir algo. Ay, Dios, ese va a ser un día precioso, hermano, donde vamos a descansar de los trabajos, donde vamos a descansar, hermano, de hacerle bien a mucha gente que te muerde la mano y tú le diste de comer, que se valió de ti, como a mi hermana que me mira ahí, que dejó ella ya terminando su carrera para mantener la carrera del esposo mismo, que se graduó de ingeniero y solo se graduó, la dejó con 3 hijas y se fue con otra mujer, hermano. Y esa es una historia no solo de Guatemala, sino del mundo entero. Mi abuela decía, oiga pues, no es la misma esposa del estudiante que del que se gradúa. Eso lo decía mi abuela hace cuántos años, hermano. Porque el hombre se le olvida. David decía, no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios que te ha hecho Jehová. ¿Cuánto beneficio te ha dado Dios? A ti que ibas en una carretera, se voltea el carro, que sale en televisión nacional tan aparatoso accidente, y estás vivo, viva, sin un solo hueso quebrado. Pero somos ingratos, es nuestra naturaleza. Como la naturaleza de Dios es ser perfecto. Él es divino, hermano, por eso lo amamos. Por eso, aunque sea gatas, rasguñando, como sea, pero no lo dejamos, hermano, como Israel, comiendo bien, con pan, con agua, seguros, la muerte afuera, adentro había paz, sí, pero con hierba amarga. Ahora yo quiero que usted se venga conmigo, por favor, al libro de Mateo, por favor, alguien que diga amén. ¿Dónde están los amenes, ovejas? ¿Dónde estarán los amenes? Dice la escritura, hermano, libro de San Mateo, capítulo 26, por favor. 26 del libro de Mateo. Me interesa mucho. Ovejitas de mi Señor, mi hermana Brenda Nova, sea bendita. Tavo Soy, te bendigo. Denis Calijao, Dios te bendiga, mi hijo. Dios bendiga, hermanos de mi corazón, a Patricia Gámez, te bendigo, Pati. Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido misericordia de nosotros. Roberto Gómez, Dios te bendiga, Papa, bendiga a tu familia. Capítulo 26 del libro de Mateo dice, y versículo 17, en el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde queréis que preparemos la fiesta para que comas la Pascua? Mire, en el primer día de la fiesta, porque se tenían 14 días para celebrarla, pero él quería hacerla en la primera. Él ya estaba siendo despedido, hermano. Mire, él iba a comer con ellos lo que ellos iban a comer después, que era el cuerpo de esa ovejita linda. La oveja más linda que ha venido a esta tierra, hermano. Que el mismo Poncio, el Pilatos, hermano, el Herodes dijeron, no encuentro defecto en él, no encuentro delito en él. Y Dios le había dicho a Israel que la oveja fuera sin defecto. Él no tenía ningún defecto, era caritativo, amoroso, sacaba el látigo y latigueaba a todos. Y eso no le quitaba lo hermoso, hermano, era el celo que él tenía. Mire, a veces hay necesidad de latiguear a los que queremos, no me refiero literalmente. ¿Sabe por qué? Porque les amamos. Porque así fueron nuestros padres. Yo me acuerdo cómo fueron mis abuelos, mis papás, duros, hermano. Duros ellos y necio uno, hermano. Pero lo doblegaba uno al final.
Y bendita sea la memoria de mis papaitos, de mi mamaita, de mis abuelos, que ahí tenía la riata, hermano, el chicote, aquel chicote enano. Hermano, se lo dejaba pintado uno, pero vaya si no respetaba uno a sus tatas, hermano. Si no respetaba uno la mesa, dígame cuándo sentarse a comer alguien a la mesa con gorra o con sombrero, hermano. En mi época una mirada del papá, de la mamá era suficiente, hermano. Hoy uno se le queda viendo al hijo y todavía el hijo le brinca. A usted, hermano, no, hermano. Mire. Ellos no sabían que ahorita iban a comer literalmente los panes, las hierbas amargas y el corderito, sin saber que era Jesús al que nos íbamos a comer todos después. Mire, nosotros comimos toda la vida de la mesa de alguien más, que regularmente fue su papá y su mamá, o mamá o papá. ¿Verdad que sí? Ahí estaba la comidita. Usted mira, hermano, puras hierbas, había comida. Solo carne, hermano, yo comí, sí está bien. Pero oiga, pero era de la mesa de alguien más. Que tiempo después, el día que él feneciese o muriese, tú ibas a llevar en hombros al que te alimentó, te vistió, te cambió, te dio escuela, tal vez te golpeó, tal vez te asaltó sexualmente, te amargó tu vida, no lo sé. Porque líbreme Jehová de juzgar la memoria de mis tatas, hermano. Yo solo guardo en mi corazón gratitud porque Dios me dio un par de papás hermosos, hermano. Y me dio, mientras fue mi tiempo, me dio 5 hermanos lindos, hermano. Yo no tengo más que agradecerle a Dios los años tan hermosos que Él me dio al lado de mi amada familia, recordada familia. Oh, perdón, hermano, disculpe mucho. En el primer día, en el primero de 14, de los panes sin levadura, aunque ellos lo celebran por 7 días ahora, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó, hermano precioso, a la mesa con los 12. Y mientras comían, oiga pues, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Usted nunca ha oído lo que va a oír esta noche, esta tarde, porque yo lo oí de la boca de Jesús hace un par de madrugadas. Mire pues, ellos ya estaban comiendo y dice que es fiesta, o no dice que es fiesta. Ahí no dice que es un luto, que es un lloro, es una alegría recordar cuando salieron de Egipto. Entonces ya estaban comiendo lo rico del cordero, el pan, pero no puede faltar la hierba amarga. Porque entonces, la que agua fiestas el Señor, si tan contentos que está. Él poniéndose en pie dijo: uno de vosotros me va a entregar. Ahí estaba la hierba amarga, mire hermano. Ay Dios, y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, soy yo, maestro. Entonces él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Jesús, Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho.
Y mientras todavía comían, o sea, mire hermano, mire, tarde o temprano se va a saber quién fue el que te hizo el daño. Eso, mire, hay asesinos que entran y matan a una persona. Como hace unos días pasó con un juez aquí en Guatemala, se recuerda, en la ciudad de Petén. Entra un hijo del diablo a mediodía, le
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal ahora, hermanos? ¿Cómo me escuchan ahora? Ahí está, ya volvió el sonido. Ya tenemos sonido, hermanitos. Aquí estoy viendo. Vaya, miren pues, ovejitas. Oigan, le contaba de un juez de mi país, joven, que mientras merendaba su almuerzo, hermano, salió un momento de su judicatura y entró un muchacho, hermano, como siempre, le descarga una tolva, se va. Llega la esposa de él, que también es fiscal, hermano, y lo primero que hace es sacarle el celular al muchacho, luego pues llora y lo que es normal, y de ahí ella se va. Mire, ya la ley anda detrás del muchacho, ojalá que lo encuentren, ojalá que todo el peso de la ley caiga sobre él, pero no importa, si así no fuera, aquí dice la Biblia, que tarde o temprano salen los Judas. ¿Sabe qué es lo peor, hermano? Mire, que los Judas a veces salen al final de los días de una persona. ¿Por qué cree que ahora vemos grandes batallas, por ejemplo, tras la muerte de José y José? José el cantante. Cuando murió Cantinflas, cuando murió Tintán, cuando murieron los grandes hombres. Los que andaban a su papaíto del brazo, ahora son unos grandes líos, hermano. Como que sale, ¿verdad? El daño. Pero mire, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, comed mi cuerpo. No, mire, no puede haberlo usted oído antes. Yo nunca lo oí. O tal vez sí, tal vez todos lo oyeron. Yo soy el único que no lo ha oído. Pero yo lo oí del maestro, el que hace 2000 años hizo esto. Él me dijo esto, oiga pues, este es mi cuerpo, comed. O sea, partió el pan y lo repartió. 6 y 6, 12. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo, bebed todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Oiga, pues ahí está. Los mesiánicos están fritos, hermano. Mentira. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino con vosotros. Ahora mire, hermano, si yo junto el libro del Éxodo, capítulo 12, donde dice, comeráis pan sin levadura. Vaya, Jesús comió pan sin levadura o no, él lo repartió. Comeréis hierbas amargas. Vaya, y las comerán. Mire pues, aquí Jesús ya había comido el cordero. Aquí ya había comido el pan con el agregado del vino. O sea, él ya estaba. ¿Y dónde estaba la hierba amarga? La hierba amarga que también tuvieron que comer está en el versículo 25, cuando Judas dijo que era el que lo entregaba. ¿Seré yo maestro?, le dijo. Tú lo has dicho, dijo el Señor. Entonces estaba el pan, estaba el cordero, que era él, estaba el pan que lo partió y salió la hierba amarga, hermano. Se cumplió la Pascua. Ahora yo quiero pedirle humildemente, porque siento la unción de Dios que renueva nuestras vidas. ¿Cuál era el versículo de Corintios? ¿5 qué? Oh, gloria a Dios. Quiero que leamos el primer libro de Corintios, hermano. Por favor. Capítulo 5, por favor, hermano. Yo quiero que lea, por favor, conmigo, hermano. De cierto se oye. Leamos el 5, hermano. Que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual no
se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire la hierba amarga con la que empieza el capítulo 5 de Corintios, hermano. Que escuche, la mujer de su padre no era la mamá de ese muchacho. O sea, era la madrastra, ¿me entiende? Igual es aberracible eso, ¿verdad? Y aborrecible, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. Deberías más bien de haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, o sea, para quitar en medio de vosotros es que Dios lo corte, pero debe de haber una pronunciación de parte del cuerpo, porque si no, ¿qué nos importa? Ahí que le sigan, no, hermano. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ahí hay una profundidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a tener que terminar pronto, hermanos, que me está volviendo a tirar temas de baterías. Hubieras traído las que te dije, hombre, a la tienda, hermano, están una bolsa negra con baterías y frente a la tele. No sé cuál es triple A o doble A. En una bolsa negra a la par del baño y las otras frente a la tele. Bien, miren pues, cómo Dios en su fineza dice, oigan pues, reunidos vosotros y hermano precioso en mi espíritu y entregar al tal a Satanás, dice hermano. Oiga pues, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, nuestra naturaleza anterior, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua
que es Cristo. Mire, oiga, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se lo voy a repetir. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no con la ley, no más con la ley, hermano, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta para que no os juntéis con los fornicarios, levadura, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. Mire, ¿usted conoce gente avara, hermano? Pues el Señor dice que no nos juntemos con ella, hermano. Es levadura. Los avaros de este mundo o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, hermano. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, oiga pues, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldado, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis, dice la Escritura. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, o sea, los del mundo. No, hermano, están muertos en sus delitos y pecados. No juzgáis vosotros a los que están adentro, o sea, la hermandad, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Yo quiero terminar diciéndoles esto. Qué cosa tan hermosa. Porque al Señor le prepararon lugar para su Pascua, hermano, mi lindo. Porque Él, hermano, la Biblia dice que se entregó a sí mismo por nosotros. La Biblia dice que Él menospreció su vida. Tanto que el apóstol Pablo dice que Él tiene como pérdida su vida. Y miren, hermanos, por eso es que aquí es donde yo entro en pleito con los hijos mal portados, del cual yo también fui uno, hermano, cuando no tuve a Cristo en mi corazón. Pero una vez yo me volví al Señor, yo nunca más les di que hacer a mis padres. ¿Entiende ahora por qué dice la Biblia, honrarás padre y madre para que te vaya bien en esta tierra y seas de largos días? ¿Entiende ahora por qué, hermano? Porque usted no debe de ser de hierba amarga para los demás si no hay necesidad, porque a veces le toca a uno el papel de separar a este de la congregación tal y como está aquí. No, hermano, no es correcto, hermano, no es correcto. Yo quiero dejar esta palabra en sus casas. Miren, tuvieron a Jesús 3 años y medio, Él partió y no lo disfrutaron. Mucha gente le va a ser quitado al que nunca apreciaron, no lo quisieron, le hicieron sufrir, miren, lo arruinaron. Y de ahí andan llorando, hermano, en los hospitales o en los cementerios. ¿Ya para qué, hermano? Estamos a unos días del 1 de noviembre. ¿Por qué tiene que ser primero? ¿Por qué tiene que ser un día? Pues hoy se les cayó su fiesta porque no pueden ir, tienen que ir días antes, solo media hora y se vuelve un lío. Las flores que usted pone se las roban otros hijos del diablo. Usted nunca va a hacer eso, por favor, nunca. Yo les voy a testificar. Yo desde que era pequeño y tengo memoria, porque yo soy más chiquito de los hijos de mi padre, días antes del 1 de noviembre, mi papá afilaba bien su machete, su pintura, hermano, cepillos de metal, brochas, y nos íbamos pues a chapear bien, hermano, los nichos donde descansaban los cuerpos de mi abuelo, mi bisabuelo. Y él con cariño pintaba y pues ya después nos daba hambre y nos sentábamos a comer algo ahí. Y yo lo veía a él por un momento, hermano,
reflexionar. Nunca lo vi llorar, sería mentira, o no lo recuerdo, estaba yo chico. Pero lo hacía con amor. Ahora perdóneme, yo el 1 de noviembre, desde que me volví a Cristo, no antes, nunca he ido un 1 de noviembre. Le voy a decir por qué. Y respeto a todos los que lo hacen. Como está escrito aquí, no es mi papel juzgar a nadie de los de afuera. Cada vez que me ha tocado ir a predicar a ese cementerio, entonces sí paso, hermano. Y toco ahí, hermano, la esquela, la lápida. Uno de mis primos, hermano, me dijo: Jairito, ¿quién mandaría a hacer la lápida de tu papá? Me dijo. Pues no sé, le dije, yo creo que fue mi hermano, alguno de mis hermanos. No hay otra lápida igual en todo el cementerio, me dijo. Qué linda. ¿Y quiere que le diga quién fue? Correcto, fui yo, hermano. Igual mi mamaita. Yo fui el que hizo ambas, hermano. Porque les guardé gratitud hasta el último día. Yo no llego a llorar ahí, yo tengo limpia mi conciencia de todo leudo, hermanos. Y en vida les pedí perdón, le besé sus piecitos, sus manitas a mi nana. Limpié a mi viejito cuando él ya no podía hacerlo. Yo tengo paz, hermano, que un día le voy a ver venir entre las nubes de ángeles. Fresco, joven, lozano, hermano, aleluya. Y vamos a celebrar esta fiesta, porque así lo dice él. Que ya no la va a volver a celebrar hasta que vuelva. Ya en su reino, hermano, ya sin amarguras. Yo no voy a llegar a un cementerio a decir: sí, fuiste mal papá. No, hermano, esa es gente enferma, de veras. Esa gente que paga toda su vida y nunca deja de pagar. Háceme el favor de ver si está hermano Juanito, por favor. Hermano Juanito me comentaba, hermano Juan Toledo, el orfebre de Dios, me contaba, hermano, sus hierbas amargas, de cómo, hermano, se le infectó su piernita, que ya lo vamos a tener acá en el canal, y como le decían los doctores: hay que operar, hay que quitarle la pierna y hay que cortarle, y como no la pierna de los doctores, ¿va, hermano? Y hay que cortar, y él dijo: no, dijo, espérenme, yo voy a esperar en Jehová de los ejércitos. Tal vez puede decir amén mi hermano Juan Toledo. Yo voy a esperar en aquel que me hizo mi cuerpo cuando me entregaron a mi mamaita, y yo estoy esperando en él. Y han pasado los meses, hermano, y la herida se fue cerrando y cerrando y cerrando y haciéndose carne limpia, joven, como la de un niño, tersa, lozana. Alguien pagó por ti, Juancito. Alguien pagó, y este es un año que ha sido un año especial para ti. Porque Dios supo cuándo te iba a poner sentado, postrado. Igual no se hubiese podido salir. Él hasta buscó el tiempo perfecto, hermano Juancito, para tratarte tu piernita, curarla. Y ahí están mis hermanos también, que este año ha sido de hierba amarga. Sí, hermano, yo he tenido que perder hermanos en el evangelio, homólogos, pastores que tenían 20 y 25 años más de vida y se los acortó ese hijo del diablo de China, que lo va a pagar. Ahí se acuerda de mí. Ya va a terminar, hermano, el martes 3 de noviembre con las elecciones en Estados Unidos. Ahí va a ver, ahí se acordará de su hermano Jairo. Y yo termino con ustedes en esta hora agradeciéndole al Espíritu Santo primeramente. Este día fue tan especial, siento algo tan delicioso en mi ser, porque yo nunca había visto esta parte, hermano. Porque sabe algo, ya cuando el Señor instituye la cena, o sea, mire pues, la Pascua para usted y para mí se llama Santa Cena, o mis hermanos católicos es la Eucaristía. En la Santa Cena, hermano. Batería, dice.
Permítanme, hermano, voy a cambiar las baterías. Y agradecerle al Cordero Ovejitas por sus cuidados, sus misericordias para con todos nosotros. Y yo le decía algo tan importante, hermano, tan importante, que ya para nosotros la Pascua es la Santa Cena, no es otra cosa, es la Santa Cena. Y solo dos cosas partió el Señor ahí: su panito y vino. Y lo amargo, hermano, ese es el diario vivir ingrato. Mire, Dios es tan bello que ¿por qué no agregó él hierba amarga? Si nos la merecemos, porque también somos joyas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él se encargó de pagar el precio de nuestra paz cayó sobre él, dice la Biblia. Ya él no quiere amargada a su iglesia. Él, mira, hermano, perdona. Yo te pido humildemente, como que fuera tu papá, perdóname. Si déjame usar el lugar de tu papaito, perdóname. Si él te abandonó o era un borracho, un promiscuo, perdóname. Si tu mamadito te dejó, perdóname, perdona. Y dime si no te ha dado Jehová 10, 20, 100 tantos más de los que te pudo haber dado Jehová. Ahí me contaba hermano Juanito que le vendían un gran terreno a su papaito, con su suegro. No, le digo, yo estoy bien aquí. Mire cómo es Dios, hermano. Se da el lujo del Hijo de Dios, se da el lujo de decir, aquí estoy bien, gracias. ¿Será que no nos ha dado Jehová 10 veces más, hermano, de lo que nos pudieron dar nuestros papaitos? Levante sus manitas y bendiga la memoria de sus papás. Levante sus manitas ahí donde está y diga, Señor, yo bendigo a mis papás. Si están en vida, yo los bendigo, y si ya partieron, bendigo su memoria. Y también bendiga a los que le hicieron daño, hermano, desátelos. Dígale, Señor, yo los desato de mí y me desato de ellos. Y también perdóname a los que yo lastimé, los que yo ofendí, los que defraudé, los que les robé, lo que haya sido, perdóname, Señor, que me perdonen. Que tu sangre puesta en el lintel de mi casa haga que no entre el ángel de la muerte, de la enfermedad, del derrame, del páncreas, del hígado, de los riñones, pulmones, sangre, ojos, cerebro, meninge. No entre a mi casa el ángel de la muerte hasta que no sea el tiempo de Dios donde Él nos lleve. Pero no antes, hermano. Padre celestial, agradezco, Señor, este día tan hermoso que me has dado, pudiendo predicar este santo evangelio, Señor. Te agradezco a todos mis amigos, Señor, hermana Maíba, hermano Robert, a mi hermana Brenda, a sus hijos. Bendigo a hermano Smiley, Padre, que tanto me ama y yo lo amo. Hermana Yeca, te bendigo, mi hija. Tú te venías desde lejos a la iglesia, mamá, y nunca le cerraste tu manita a la obra del Señor. Llega, ¿cómo te va a cerrar Dios su mano a ti o a tus hijos o a tu esposito? Hermano, soy, te bendigo. Hermano Julito Escoto, como tu papá espiritual, mientras el Señor y tú quieran. Yo te bendigo, hermano, bendita sea tu arteza de amasar. Te bendigo, hermano Héctor, que ahí se para a veces en la Roosevelt a procurar hacernos algún apoyo económico en sus fuerzas, Porque no es la cantidad, hermano, es el amor con que lo haces para que podamos salir. Ya vieron, mire qué estorbo soy, hermano. Para que usted vea, hermano, mire, aquí llevo yo 4 baterías que se comió el aparato, más otras 2 que le puse, 6 más las recargables, 8. Pero yo a veces creo que Dios permite estas cosas también para llamarlo la atención a los cristianos, porque yo no voy a irle a pedir a los de afuera.
Esos me van a decir, sí, que ustedes se roban el dinero. No sé, hermano, tal vez sí, yo no, hermano. Yo se lo pido a usted, y no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Porque usted es mi hermano y usted le tiene gratitud al Señor. Y para terminar, quiero pedirle que se venga conmigo al Salmo 103, búsquelo ahí en su celular, en su Biblia. Leámoslo, hermano. Con eso estamos quedando ya despedidos, ovejitas de mi Señor, agradecidos por la misericordia que Él nos da. Este salmo yo siempre lo leo cuando voy a orar por los enfermos, hermanos. Salmo 103. Es un salmo de David. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué lindo, hermano. Yo se lo voy a repetir aquí una última vez para que usted se goce conmigo, hermano. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos hemos estado a la orilla, hermano, del hoyo? Oh, hermano precioso. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Señor. Te doy, Señor, por este día tan precioso, Señor. Qué hermoso, Padre. Estamos terminando ya el mes de octubre, Señor. Y si tú nos dieras la juventud, la fuerza, podemos pasar el 21, 22, 27, 30, 50, hasta llegar al 3000 si tú quieres, en nuestras casas. La diferencia es tenerte a ti, Señor. La diferencia es tenerte a ti, Señor. La diferencia es caminar contigo, Espíritu Santo. Yo te ruego que visite las casas, Señor. Sana los cuerpos, sana las almas, sana los espíritus, libera. Aparta a mis hermanos del mal, de la gente maldiciente. Hablo de hermanos, no del mundo. Porque los del mundo nos necesitan, a pesar de su vocabulario, a pesar de sus malos hechos. Tenemos que ir a ellos como alguien fue por nosotros al mundo también. Padre, yo te pido, Señor, que pongas tu manita, Señor, en los cuerpos enfermos, toda angustia, todo miedo, las deudas que se generaron por no poder trabajar, Señor. Yo te pido un milagro. Nosotros no somos huérfanos, tú lo prometiste. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tú lo prometiste, papá. Gracias, Señor. Y amigo que me oye, que no tiene la experiencia personal de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y lo confesares con tu boca, serás salvo. Romanos 10, 9 dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y lo confesares con tu boca, serás salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Confiésalo y créelo. Nace de nuevo. Acércate a una iglesia, busca la palabra de Dios, lee la Biblia, ora. Y sé que en aquel día nos vamos a ver en la episinagoga, en el arrebatamiento. Benditos sean, hermanos. Benditos todos aquellos que nos tienden la mano para poder sacar esto al aire, hermano. Es más, necesitamos, si usted tiene una computadora desktop,
que no use, apórtela al ministerio, hermano, sáquela a su corazón si igual usted no la usa. Si tiene una cámara profesional con wifi y no la use, dénosla, hermano. No le digo préstenoslas, a qué hora se arruina. Y Dios mío, hermano, mejor, mire, obséquiala al ministerio y que pueda ser usada para la gloria del Señor. Porque hay gente que sí nos espera, de culto en culto se meten entre 300 y 500 personas a comer de este pan, del pan de vida. Que Dios les bendiga, y los que quieran la información bancaria, pídanoslas por favor por inbox en el Messenger, o nos escribe y ahí se la enviamos. Gloria sea al Señor y honra su nombre para siempre. Les bendigo, ovejitas. Amén y amén.